Bien, la clase pasada básicamente estuvimos estudiando de dos topologías, que era el derivador y el integrador, y vimos que también uno, según donde los trabajaba, los podía pensar como derivador e integrador o como filtro pasa abajo o pasa altos, ¿no? O sea, que era una forma de implementar filtros con amplificadores operacionales. Hoy vamos a arrancar con cómo uso el operacional como amplificador diferencial, ya que tiene entrada diferencial. Hasta ahora todas las topologías que vimos usaban una entrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uso dos entradas en una configuración, por ejemplo, como esta de acá? En donde, digamos, tenemos la entrada B asociada a la pata menos y la entrada A asociada a la pata más, ¿no? Y en principio dos juegos de resistencias, R1 y RF, y RA y RX, ¿no? Como estamos hablando de un circuito que en la zona donde lo trabajamos es lineal, podemos aplicar el principio de superposición, es decir, calcular la salida para una entrada cuando la otra es cero y viceversa, ¿no? Y eso ya las conocemos. El único detalle, digamos, porque cuando haga 0 B sub A voy a tener una configuración inversora, que ya la vimos, y cuando haga 0 B sub B voy a tener una configuración no inversora porque entro por la pata más. El único detalle es que es con esta RA y esta RX. Vamos a suponer que RA vale R1 igual a R1 y RX es igual a RF. Como no hay corriente o despreciamos la corriente de entrada por la pata más, el único detalle es escribir esta tensión B sub P en función de esta, porque en nuestra configuración, la que conocemos no inversora, directamente la fuente de señal estaba conectada a la pata más, ¿no? Pero bueno, eso es fácil porque como esta corriente es aproximadamente cero, lo único que me queda es un divisor resistivo, ¿no? O sea, la corriente en la pata más es la corriente la tensión de la pata más es la tensión de la fuente BA por el divisor resistivo. Una vez que tenemos eso, después haciendo cero la B sub B, lo que tenemos es una configuración no inversora, y la ganancia de la configuración no inversora, ¿se acuerdan? Era 1 más la RF, o sea, la resistencia RF que tengo acá, sobre esta que está acá. ¿Ven? 1 más esta sobre esta cuando entro por la pata más y esto está a tierra. Eso lo vimos en la clase pasada. Y después la otra situación, cuando BA es 0, tenemos la configuración inversora y la ganancia ahí era sin el 1, era menos RF sobre R1. Así que ahora la salida completa, puesta como la salida debido, digamos, B0, puesta como la salida debido a la entrada A, B0A, más la salida debido a la entrada B, que es esto y esto respectivamente. La de la B tiene un signo menos. Me da la salida completa del amplificador diferencial. Podemos reemplazar BP por lo que vale, que es el divisor resistivo. Si además sacan factor común acá, en este término de acá, esto les queda R1 más RF sobre R1, o sea que esto de acá se cancela con esto de acá, y me queda RF sobre R1 directamente, que justo es lo mismo que está para la entrada B, o sea que la expresión es bien sencilla, y es esa, ¿no? La salida es la diferencia de las tensiones, dependerá si cuál es mayor a cuál, si BA o BB, por RF sobre R1. Así que ahí tienen, obviamente si las señales son iguales, la salida es 0. Esa es la salida entonces para un amplificador operacional usado en forma diferencial, es decir, con dos entradas. En general, bueno,
uno de los problemas que tiene esta configuración es que, ¿se acuerdan que cuando calculábamos cuando vimos la resistencia de entrada de la configuración inversora, como no está conectada la fuente derecho a la pata del operacional, me queda, digamos, pierdo la característica de impedancia en el orden de megaohms o kiloohms, cientos de kiloohms de la entrada del operacional, y me queda dependiendo de las resistencias externas, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá. Un tipo de amplificador diferencial particular se conoce como amplificador de instrumentación y se construye a partir de dos etapas, ¿no? Que son estas que se muestran acá y separadas por la línea punteada. La etapa de salida es la que acabamos de ver, pero a la etapa de entrada tiene dos operacionales conectados de esta forma, con una red resistiva como esta que ven acá. Fíjense, ahora vamos a analizar esto. Pero básicamente ahora la señal de entrada se conecta derecho a la pata más de los operacionales, entonces eso tiene una muy alta impedancia de entrada. Y esta etapa, ahora la vamos a analizar, tiene una salida diferencial, es decir, entra diferencial porque entran dos señales y sale esta tensión que llamamos VO diferencial, y eso es la entrada a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, analicemos qué es lo que está haciendo esta etapa de entrada, primero. Además, esta doble etapa, además de lo de la impedancia de entrada que les mencionaba, lo que va a obtener o va a resultar en alto rechazo de modo común, porque es como una doble etapa diferencial, ¿no? Entonces vamos a ver que hay amplificadores comerciales que vienen así y tienen un muy alto rechazo de modo común, ¿no? Mayor a 100 dB. Y en general se usan estos amplificadores, se llaman de instrumentación porque uno los usa cuando tiene que medir una tensión o en algún circuito, una tensión muy chiquita, inmersa en mucho ruido de modo común. Normalmente la mide, pone un amplificador de este tipo, supongamos que tiene una resistencia de shunt para medir una corriente, ¿no? Y tienen que medir una tensión muy chiquita que tiene mucho ruido, entonces pueden conectar este amplificador a la resistencia esa, y eliminar mucho de ese ruido de modo común, ¿no? Entonces, fíjense, la primera etapa. Y acá el truco para analizar esto fácil es siempre el truco con los operacionales ideales, ¿no? Fíjense que esta corriente que viene por acá es aproximadamente 0, porque es la que va a la pata del operacional. Esta corriente que viene por acá también. Entonces, esta corriente IRG es la, uno puede suponer que es la que circula por toda la serie de estas resistencias. ¿Está bien? Porque esta corriente, comparado con esta, es órdenes de magnitud mayor, o sea que lo que uno pierde por acá de corriente es nada. Así que el truco está en suponer eso, que la tensión BOD la podemos expresar como esa corriente, y además esto otro, ¿no? La corriente que va para la etapa siguiente también es muy baja porque es la entrada del operacional. De todas maneras, no necesitamos asumir eso, porque lo único que necesitamos es decir que la tensión diferencial de salida es la corriente IRG por la serie de las tres resistencias, la del medio más 2 veces la R. Y después podemos decir, fíjense, acá está el otro truco entre comillas, ¿cuánto vale IRG? Bueno, lo puedo expresar en función de la tensión sobre esta resistencia RG. Llamémosla BRG. ¿Está bien? Entonces lo pongo así, BRG sobre RG. Y lo interesante es ver cuánto vale esta BRG. Por tierra virtual, digamos, como la caída en la entrada operacional siempre es muy chica, la tensión de este punto termina siendo aproximadamente la tensión BS1 y por simetría, ¿no? Lo mismo de este lado, la tensión de este punto termina siendo BS2. ¿Está bien? Entonces la tensión BRG es aproximadamente la diferencia de tensión de las dos entradas. Es decir, sobre esta resistencia
me aparece justamente la diferencia entre las entradas, ¿no? Y ahí es donde vemos que esto implementa también una etapa diferencial, ¿no? Fíjense, bueno, reemplazo ese resultado y me queda entonces que la tensión diferencial de salida es la diferencia de las entradas multiplicado por 1 más 2R sobre RG. ¿Está bien? Es decir, esta primera etapa implementa una entrada diferencial con una salida diferencial, porque fíjense que no está referida a tierra, ¿no? Esta BOD es una tensión entre dos salidas, no es una tensión entre tierra y un nodo, sino que es una tensión entre dos salidas. Así que la primera etapa implementa esta salida diferencial. Y eso lo conectamos a la segunda etapa, que es la que vimos recién al comienzo de la clase. Nosotros sabemos que habíamos visto recién que la salida de esta etapa B0 era igual a la tensión en este punto, que le habíamos llamado creo BA, y a este que le habíamos llamado BB, y era RF sobre R1 por, BA, voy a escribir mejor. Habíamos visto que, repito de nuevo, si esto es BA y esto es BB, habíamos visto que B0 era RF por R1 por BA menos BB, ¿no? Eso lo vimos recién. Fíjense que la tensión BOD es igual está definida al revés, ¿no? Es BB menos BA, entonces por eso me aparece acá el signo menos. Y me queda que la tensión de salida entonces es la tensión diferencial por RF sobre R1, reemplazando lo que vale BOD, que lo calculamos en la filmina anterior, llego a esta expresión, ¿no? Es decir, todo el amplificador de instrumentación completo es un amplificador diferencial porque amplifica la diferencia entre las dos entradas, tiene un signo menos acá y tiene la ganancia de la primera etapa y la ganancia de la segunda etapa en cascada, ¿no? 1 más 2R sobre RG era la ganancia de la primera etapa, RF sobre R1 la ganancia de la segunda etapa. Ahora vamos a ver que en general uno ajusta la ganancia modificando RG, ¿no? De hecho, como les decía, uno puede ir y comprar un amplificador de instrumentación. Esta que les muestro acá es la hoja de datos de una, y fíjense en el esquema que es exactamente lo que teníamos, ¿no? Acá está la primera etapa, fíjense que acá estas resistencias están internas al circuito integrado, no las puedo cambiar, son fijas. ¿Por qué? Porque están hechas con mucha precisión para que sean iguales, ¿no? Porque para que esto sea completamente simétrico, estas dos tienen que ser lo más parecidas posibles, estas dos y estas dos. Así que estas están en el circuito integrado y fíjense que RG es así, está puesta afuera, ¿no? Son dos patas del integrado. Entonces uno, como esa es una sola y no necesita simetría, uno puede poner esta RG afuera y con eso ajustar la ganancia. Fíjense también que en este caso que R1 y RF, lo que llamamos R1 y RF son iguales, o sea que esta etapa acá gana 1, ¿no? El A2 de esta etapa, la ganancia de esta etapa es 1, o sea que la ganancia está determinada por la primera etapa. Y fíjense también que esto que está acá, ¿no? Que está en la hoja de datos, es justo la ganancia que acabamos de calcular. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a esta expresión de ganancia, más allá del signo, y si uno reemplaza los valores de resistencia que tiene acá, tiene 2 por 25, que me da estos 50 que figuran en la hoja de datos, y además RF sobre R1 vale 1, ¿no? Entonces la ganancia, en definitiva, uno puede poner una resistencia acá y definir la ganancia del circuito, y todas las que necesitan ser iguales para que esto tenga mucha precisión están internas al circuito integrado.
Entonces, nada, uno puede ir y comprar uno de estos amplificadores, por ejemplo, y si, no sé, tiene algún tipo de circuito donde quiere medir algo, por eso llaman de instrumentación, ¿no? Porque uno lo usa para medir cosas. Supónganse que tiene una resistencia de shunt, entonces vienen y ustedes quieren medir la tensión sobre esa resistencia para estimar una corriente I0. Entonces vienen y ponen este amplificador de instrumentación y acá tiene una tensión que es proporcional a la corriente y que todo lo que sea ruido, si esta corriente es muy chiquita y está inmersa en ruido, como esto es un amplificador diferencial, lo va a rechazar. Y fíjense esto, ¿no? El rechazo de modo común es mayor a 120 dB, ¿no? Esto es un montonazo. O sea que todo lo que sea ruido común lo va a despejar. Que eso quiere decir que la señal diferencial va a salir amplificada 1.000.000 de veces más que el modo común, ¿no? Así que, digamos, por eso llaman amplificadores de instrumentación, porque en general son muy precisos, rechazan mucho el modo común y me permiten medir magnitudes muy chicas, ¿no? Lo van a encontrar en cualquier equipo que mida cosas. Probablemente la primera etapa que está conectada al sensor, por ejemplo, como les decía, una resistencia shunt, sea un amplificador de este tipo, ¿no? Diferencial de instrumentación. ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Vamos a ver un par de etapas más y a simular alguna. Esta es un sumador, quizás lo vieron. Básicamente, fíjense, tenemos tres entradas, BA, BB y BC, conectadas a través de resistencias a un punto común, que es la pata más del operacional. Y el operacional está realimentado, ¿no? Como siempre, con la RF y el RB que hacen el divisor resistivo de la salida hacia la entrada. Uno puede calcular primero cuánto vale la tensión BP por superposición y después ya sabemos cuánto gana un amplificador no inversor, ¿no? BP entonces va a ser debido a la entrada A, debido a la entrada, bueno, esto está mal, debería ser B larga y debido a la entrada C. Básicamente para hacer eso, lo que pueden hacer es que como esta corriente es aproximadamente 0, pongo la entrada, hago estas a tierra, entonces básicamente me queda la RA con la BA y acá me queda un paralelo de la RB con la RC. O sea que me queda un divisor resistivo entre la RA y el paralelo de RB y RC. ¿Está bien? Eso es lo que está escrito acá para la entrada A. ¿Se entiende eso? Porque esto va a la pata más y no hay corriente por acá, entonces directamente es el divisor resistivo entre esto y este paralelo. Y puedo repetir la misma idea haciendo 0 de 2 y dejando una, ¿no? Para la entrada A, para la entrada B y para la entrada C. Bueno, si uno trabaja un poco algebraicamente eso, yo acá lo resumí directamente, pero y define esta RA grande como el paralelo de las tres cosas, esta expresión de arriba se puede llevar a esta de acá abajo, que es básicamente, fíjense, que la tensión en este punto, BP, es el paralelo de todas dividido la resistencia RA. El paralelo de todas dividido la resistencia RB y el paralelo de todas dividido la resistencia RC. Esa es la tensión entonces en este punto. Y después la salida total, como ya sabemos, para un amplificador no inversor. Bueno, además acá lo que estoy haciendo es si hago iguales las tres resistencias, entonces eso me da un tercio, ¿no? El cociente del paralelo de todas dividido cada una me da un tercio. Y la salida total del amplificador no inversor, ya sabemos que es 1 más RF sobre RB por la tensión BP. ¿Está bien?
Entonces, en definitiva, esto lo que hace es suma las tres señales y las amplifica por este factor 1 más RF sobre RB, ahora dividido 3, ¿no? Si uno quiere pesar en forma diferente las señales que quiere sumar, lo que puede hacer es, bueno, no hacer iguales estas tres. Entonces ahí amplifica diferente cada señal. Nada, es un sumador analógico, ¿no? Por ejemplo, en los equipos, no sé, para dar un ejemplo, en un equipo de audio, si uno tiene ecualizadores, ¿vieron un ecualizador para, supónganse que previamente uno hizo un ecualizador para las bajas frecuencias, otro para las frecuencias medias y otro para las altas, y después quiere volver a sumar las señales para sacarlas, puede usar esta configuración, o una consola de audio, por ejemplo, de una radio o lo que sea. Seguramente tenga muchos de estos sumadores, ¿no? Porque necesita primero descomponer señales, ecualizarlas, después volverlas a sumar y volver a formar una única señal. Creo que lo tenía simulado, podemos verlo rápidamente. Sumador. Fíjense, es exactamente lo que acabamos de ver, con resistencias de 10K, y acá tenemos en la realimentación 800 y 10K, o sea que todo esto gana 80, ¿no? Y lo que hice fue poner, fíjense, tres señales para distinguirla de tres frecuencias distintas, es decir, hay una señal sinusoidal de 1K, una señal sinusoidal de 3K y una señal sinusoidal de 4K. Y si voy a la salida, bueno, si voy a este punto, fíjense, aparece efectivamente la suma de las tres cosas. Y si voy a la salida, tengo eso amplificado, ¿no? Nada, es eso. En definitiva, con este circuito lo que puedo hacer es sumar señales y transformarlas en una única señal. La suma me la hace este nodo en realidad y después me amplifica el amplificador, ¿no? Si tienen alguna duda, díganme. También, nada, uno puede armar el sumador en la pata inversor, ¿no? O sea, hacerla entrar por la pata menos. El análisis, lo que uno tiene que hacer es lo de siempre por tierra virtual, como este punto está a 0 volt, este por tierra virtual uno puede asumir que está también aproximadamente en 0 volt, y entonces la tensión de ese punto es 0 volt y el análisis es muy parecido al anterior, ¿no? Y además, fíjense, la corriente, como esta es aproximadamente 0, esta IF es igual a la suma de I1 más I2 más I3, ¿no? Que es esto que está acá. Y cada una de esas las puedo escribir como B1 menos 0, porque este punto lo considero a 0 por tierra virtual. Entonces cada una de estas es, por ejemplo, esta es B1 menos 0 sobre R1 y así, ¿no? Que es esto que está acá, el nodo de corriente. Y la corriente de salida la puedo poner como la tensión de este punto, que es 0, menos la tensión de este punto, que es B0, ¿no? Sobre RF. O sea que el análisis es siempre parecido, ¿no? Y de acá despejo la relación entrada-salida y efectivamente me queda una suma ponderada de las señales de entrada, ¿no? Con esto puedo ajustar cuánto le doy de ganancia a cada señal, con las tres resistencias, igual que en la otra configuración. Y por supuesto también puedo hacer la combinación de las dos cosas. Y entonces, bueno, si uno hace el análisis de esto y llama RB al paralelo de estas tres y RA al paralelo de estas, acá agregamos unas resistencias para RI y RX solo para ecualizar que las dos entradas, obtener algo para ajustar para que las dos entradas vean la misma, la misma resistencia, ¿no? Para que quede balanceado. Si hacen eso, ahora lo que les va a quedar es BA, BB y BC sumados y B1, B2, B3 restados, ¿no?
Nada, entonces uno puede sumar y restar señales con un único operacional y resistencias, ¿no? Bien, cambiemos un poco. Vamos a meter ahora algunos dispositivos no lineales que ya conocemos, como LEDs, diodo LED y fotodiodo. ¿Está bien? Este circuito que vamos a ver acá es un circuito para manejar un optocoplador. ¿Qué es un optocoplador? Un optocoplador es un dispositivo, que sería el que está en sombreado gris acá, que básicamente lo que hace es, tiene de un lado un diodo LED, que uno quiere controlar la corriente, porque si controla la corriente del LED, como vimos, tiene intensidades de luz controlables. Y del otro lado tiene un fotodiodo que recibe esa luz y la transforma en corriente, como también vimos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre para qué puede servir esto? Un optocoplador. Es decir, un circuito que convierte corriente a luz, luz a corriente. Los faroles no deben usar algo así. O sea, los faroles que... Sí, decime. No, pues yo qué sé, yo tengo en mi casa un farol que cuando se oscurece... Prende. Bueno, No sé si es eso, pero... eso usa un fotodiodo, efectivamente. No necesita el LED, digamos. Eso lo que usa es un fotodiodo y un circuito con un comparador que digamos, cuando la luz está por arriba de un valor no prende y cuando cae por debajo de un valor prende. Sí, eso se llama fotocélula, uno va, lo compra en cualquier casa de electricidad y es lo que usa para controlar la iluminación de las calles o en su casa, ¿no? Pero esto es un poco distinto en el sentido de que uno está poniendo la luz, ¿no? Es decir, uno pone la luz con el LED y convierte corriente, en definitiva, la transforma en luz y otra vez luz en corriente, ¿no? ¿Para qué querría Como hacer? los controles de los televisores, pero que es infrarrojo. Usan esto también, ¿cierto? Y ahí uno para qué lo está usando. Uno ahí lo está usando para transmitir información a una cierta distancia, ¿no? Tiene el control remoto, el LED y el fotodiodo en el receptor, o bueno, viceversa. Y lo está usando como, digamos, para transmitir información. Esa es una funcionalidad, ¿no? Porque, y como vos decís, lo hace en infrarrojo para no estar molestando en el ambiente y que nosotros estemos viendo la luz, ¿no? Lo podría hacer con luz visible, pero sería bastante molesto. De hecho, un comentario, un detalle, pero si agarren la cámara del celular, apúntenle con el control remoto a la cámara y van a ver, ahí sí van a ver porque la cámara ve el infrarrojo, pero me lo termina mostrando en otro color, en rojo o en algún otro color. O sea que si apuntan un control remoto a la cámara del celular, lo van a ver cuando apretan los botones. Esa sería hacer transmisiones a corta distancia. Y la otra, fíjense, acá no hay conexión, ¿no? Estoy aislando. O sea, este circuito, no hay vinculación eléctrica de este lado con este lado. ¿Está bien? Entonces, en muchos circuitos, si ustedes van digamos, a circuitos de potencia o de mucha corriente y hay una parte que tiene interfaz con el usuario, de alguna manera ustedes van a querer aislar, o sea, asegurarse que no haya conexión eléctrica de ningún tipo entre la parte de potencia y la parte del usuario, ¿no? Entonces eso uno lo puede hacer de dos formas, con un transformador de aislación o con un fotodiodo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía hoy, que quiero medir una resistencia para medir una corriente, la tensión de una resistencia para medir una corriente, entonces probablemente además agregue una etapa de este estilo, porque después de acá vendrá, no sé, un sistema que termina mostrando en un display una corriente o lo que sea, y yo medí una corriente de alta, digamos, donde es peligroso para la persona y estoy aislado de esta forma, ¿no? No hay chance de que por alguna falla me quede
conectada a esa etapa porque hay luz de por medio, ¿no? Incluso acá, esto uno lo ve como un solo chip, pero esto podría ser fibra óptica, ¿no? Podría tener de acá, la separación acá podría ser todo lo grande que yo quiera, porque pongo fibra óptica y separo el transmisor del receptor, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, tiene varios usos, uno de ellos es para aislar eléctricamente. Bien. Este circuito, en particular, lo que está queriendo hacer es decir, bueno, si yo tengo una tensión, el diodo, como vimos, el LED, la intensidad de luz es proporcional a la corriente, no a la tensión, ¿está bien? Y en el medio está la exponencial del LED. Entonces, si yo quiero mandar información, que la tengo en tensión, a un LED, que lo tengo que controlar en corriente, bueno, eso hace este circuito. Fíjense. Bueno, esto es todo lo que estuve diciendo, ¿no? También se utiliza en circuito de potencia, como les decía, o en aplicaciones médicas, ¿no? Cuando uno quiere conectar, o sea, algún dispositivo que sensa alguna señal vital de un paciente, nunca quiere que haya contacto eléctrico, ¿no? Y fíjense, es bastante fácil de analizar. Vamos a llamar B0 a la tensión acá sobre esta resistencia, R2. Entonces, por este punto, por tierra, acuérdense otra vez, este está a 0 volt, por tierra virtual este está aproximadamente a 0 volt, o sea que la tensión en este punto es menos la corriente IF por la resistencia RF, ¿no? Porque este está a tierra virtual. Y al mismo tiempo, esta tensión de acá también uno la puede expresar en función de la corriente IS, ¿no? Porque es lo mismo. Como por acá no viene corriente, esta es aproximadamente 0, esta corriente es la misma que esta. Entonces, tengo que la tensión sobre esa resistencia es RF por la corriente de entrada. Ahora, ¿cuál es la corriente por el LED? Hago el nodo de salida, ¿no? Acuérdense que a mí me interesa la corriente por el LED, porque esa es la luz es proporcional a esa corriente, ¿no? Entonces, hago este nodo, y la corriente por el LED es la corriente por la resistencia RF menos la corriente por la resistencia R2. La corriente por la resistencia R2 es la tensión B0 sobre R2. Reemplazo básicamente B0 por lo que habíamos dicho antes, que era menos RF por IF. Lo reemplazo acá, es decir, pongo este término de acá, lo reemplacé acá. Acá junto todas las IF que son iguales a la IS. ¿Está bien? Y después, que la IS, fíjense, que es la corriente esta de acá, como esto está a 0 en tierra virtual, tenemos que IS básicamente es BS sobre R1, ¿no? La tensión en este punto menos la tensión en este punto es R1. Reemplazando eso, llego a esta expresión, en donde me queda que la corriente por el diodo es una ganancia por la tensión de entrada. Es decir, el operacional acá me convierte la tensión de entrada a corriente por el diodo. ¿Está bien? Es decir, que si yo medí una tensión con este circuito, controlo la corriente en el diodo. Acuérdense que esto es no lineal, o sea que no es lo mismo controlar la corriente que la tensión. ¿Está bien? Acuérdense que el diodo tiene su exponencial acá, ¿no? Entonces yo con este circuito convierto de tensión proporcional a corriente en el diodo. ¿Se entiende? Veámoslo, a ver, creo que tenía una simulación para ver eso. Circuito... Sí, acá estamos. Fíjense, acá está armado eso, 10K, 10K, 50, 50 y el diodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Que efectivamente
yo tengo una tensión sinusoidal de entrada y quiero ver que la corriente por el diodo también es sinusoidal, ¿no? Entonces veo la corriente por el diodo y efectivamente están superpuestas, ¿no? Eso es porque la escala de la izquierda es la de tensión, que va entre 0,5 volt y 1,5 volt, y la escala de la derecha es la de corriente. Pero efectivamente se nota que están completamente superpuestas, es decir, que son proporcionales. Es decir, hice un conversor que me controla la corriente, es decir, de tensión a corriente. Y acuérdense, no es lo mismo porque si yo veo la tensión en el diodo, no necesariamente es proporcional, ¿no? Si esta es chiquita se van a aparecer, pero si no tengo la exponencial que me deforma, ¿no? Entonces de esta forma controlo la corriente, directamente la corriente, y no tengo que pasar por la no linealidad de la exponencial.